Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nos reencontramos nuevamente en clase. Estamos interactuando una vez más a través de esta plataforma. Y el día de hoy vamos a entrar a un tema nuevo. ¿Sí? Quizás la imagen ya les dé alguna noción del tema que vamos a tratar. Así que vamos a iniciar la clase del día de hoy y vamos a agradecer a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el maravilloso día que nos otorgas. Permite aquí que tus hijos e hijas puedan, Señor, entender el tema del día de hoy y que podamos aprender un poco más acerca de la química. Bendícelos y protégelos, cuídalos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estimados estudiantes, el día de hoy vamos a hablar ya, habiendo culminado con lo que concierne a el modelo atómico, la estructura atómica, configuración electrónica, hemos visto también ejercicios prácticos. Vamos a dejar ello de lado y vamos a entrar a hablar acerca de la tabla periódica, ¿correcto? Y vamos a hablar primero acerca de la historia, ¿sí? Vamos a hablar de la historia de la tabla periódica. ¿Cómo es que se formó? ¿Será que la tabla periódica que actualmente vemos y usamos en el colegio para hacer nuestras actividades, conocer los elementos, ¿no? ¿Será que esa tabla fue diseñada así tal cual hace unos años atrás? ¿Será que hubo un proceso para poder entender, para poder clasificar a todos los elementos que existen? ¿Será que en un inicio existían 8 grupos o 9 grupos o quizás menos? Vamos a descubrir el día de hoy cómo es que se formó la tabla periódica, ¿correcto? Entonces vamos a estudiar ello, ¿sí? Muy bien, y vamos a hablar acerca de la introducción primero, vamos a hablar un poquito. Durante los primeros 25 años del siglo XIX se han descubierto o se descubrieron unos 20 elementos nuevos, ¿sí? Y a medida que el número de elementos aumentaban, resultaba evidente las semejanzas físicas y químicas que había entre un elemento y otro. Entonces, para la comunidad científica de aquella época, se empezaron a realizar estudios, ¿no? Se empezaron a cuestionar por qué es que habían estas semejanzas físicas y químicas. Entonces, ellos iniciaron un estudio y los agruparon según esas propiedades, ¿correcto? En base a una ley natural. Pero lo curioso de esto es que dicha ley natural no había de por sí, y ellos estaban intentando en ese entonces buscar una ley natural para poder agruparlos a todos los elementos que se conocían hasta esa época. Sin embargo, no fue hasta 1913 que un famoso químico llamado Henry Moseley descubre el principio o ley natural que guía la clasificación moderna de los elementos de la tabla periódica como la conocemos actualmente. Y esta ley consta de dos acotaciones. Número uno, el establecimiento de los pesos atómicos, ¿correcto? Es lo primero. Y número dos, la concepción nuclear con un número definido de protones e igual al número de electrones. ¿Sí? Recuerden que el siglo XIX está oscilando entre, está comprendido en los años de 1800 a 1900, ¿correcto? Este es el siglo XIX, ¿no? Dicho sea de paso, fue el siglo donde también se postuló, como ustedes recordarán en las clases que hemos visto anteriormente, el primer modelo atómico, ¿no? Propuesta por John Dalton a inicios de este siglo XIX, en 1803 a 1807, ¿correcto? Entonces, miren la gran importancia que va a tener esta postulación, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces un poco más a profundidad ya acerca de la historia, ¿correcto? Vamos a ver la cronología histórica de la creación de la tabla periódica. Hablemos primero de nuestro amigo Johann Dobereiner, ¿correcto? Johann Dobereiner elaboró un informe, ¿sí? Fue un famoso científico químico que mostraba una relación, este informe mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades, ¿no? Y él hace este estudio en el año 1817, alrededor de este año.
Y a su estudio se le conoce como el estudio de las triadas, ¿no? ¿Las triadas de quién? Bueno, de Dove-Reiner, ¿no? Dado que Dove-Reiner agrupa a estos elementos en base a una similitud que él encontraba en grupos de 3, ¿no? En tríos. Básicamente, lo que hace Johann Dove-Reiner es lo siguiente. Vamos a suponer que tengo un elemento X que pesa 20, ¿correcto? Y un elemento Y que pesa 22, ¿no? Un elemento Z, perdón, un elemento Z, ¿correcto? Un elemento Z. Y se supone que este elemento Y tiene un peso, ¿correcto? Pero ¿cuál es ese peso? Johann Dove-Reiner lo que hace con este famoso método de las triadas es lo siguiente. Johann Dove-Reiner dice, bueno, en base a mi clasificación, yo voy a hacer una semisuma. Ustedes conocen lo que es una semisuma, estoy seguro de ello, ¿no? Su profesor de matemática les ha de haber enseñado. Voy a hacer una semisuma de los pesos, de los pesos que conozco de los elementos extremos, en este caso X y Y, ¿correcto? Entonces voy a decir 20 más 22, esa es una suma, ¿cierto? Pero yo les acabo de decir que era una semisuma, tal como lo dijo Johann Dove-Reiner. Entonces a eso lo divido entre 2, ¿no? 20 más 22 es 42, entre 2 es 21, ¿correcto? Por lo tanto, el peso de Y es 21. Y así agrupó a todos los elementos conocidos de aquella época, ¿no? Esta fue la primera clasificación que tuvo la tabla periódica y va a dar los inicios para que se hagan diversos estudios. Al igual que pasó con la postulación de los modelos atómicos, ¿recuerdan? Entonces lo mismo va a suceder, ¿sí? Va a suceder lo mismo con la creación de la tabla periódica, ¿no? El primer eslabón lo puso Johann Dove-Reiner y a partir de ello nacen otros científicos, como nuestro amigo, ¿sí? Nuestro amigo John Newlands, ¿correcto? Y John Newlands, en el año 1864, clasifica a los 62 elementos ya conocidos en 8 grupos, ¿no? En base a sus propiedades físicas. Y se le conoce a este agrupamiento como las octavas de Newlands, ¿no? Ahora, si bien esta clasificación carecía un poco de solidez, ya empezaba a diseñarse la tabla periódica, ¿correcto? Muy bien, continuemos. Vamos a ver también a otro científico llamado Julius Meyer. Y Julius Meyer, aproximadamente 5 años después, en 1869, pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen atómico. Y clasifica pues en base a la similitud que hay entre el volumen atómico de un elemento que tenga relación con otro, ¿no? Como ejemplo, podemos hablar de los metales alcalinos, ¿correcto? Julius Meyer dio este aporte y bueno, ya hay un poco más de consistencia en la clasificación de los elementos, ¿correcto? Muy bien, años más tarde, perdón, en el mismo año, en el mismo año, Dmitri Mendeleev presenta la primera versión de la tabla periódica, ¿correcto? Fue el primer diseño coherente de las semejanzas de los elementos, dada la clasificación en relación a las masas atómicas. Y esta tabla contenía 63 elementos, ¿no? Un elemento más que fue descubierto entre esos 5 años, ¿no? A la primera clasificación que hizo John Newlands, ¿no? Con 62 elementos. Entonces, Dmitri Mendeleev, correcto, hace el primer diseño, así como ya lo conocemos más o menos actualmente, ¿no? Hace un diseño similar, correcto, en base a las masas atómicas, correcto. Y si ustedes revisan su tabla periódica, van a encontrar que existe parte de esta clasificación dentro de la tabla actual, ¿correcto? Se sigue un orden, ¿sí? Muy bien.
¿Qué más debemos saber? ¿Qué más sucedió en la historia? Tenemos, por último, a nuestro amigo Henry Moseley. Henry Moseley, en años, muchísimos años más tarde, ¿correcto? En 1913, descubre la ley de los números atómicos en base a un estudio de espectros de rayos X de 50 elementos, ¿no? Y según este experimento, ¿correcto? Debido a los rayos X producidos por un elemento en un rayo catódico, determinó Henry Moseley la cantidad, o mejor dicho, determinó el número atómico de cada elemento. Y así es como se clasifica actualmente pues la tabla periódica, ¿correcto? En base a esta relación de números atómicos y también tomando el aspecto de las masas atómicas, ¿correcto? Se clasifican en grupos, tal como lo predijo más o menos John Newlands, ¿no? Haciendo un grupo de octavas, solo que estos grupos pues van a tener una característica en especial, ¿correcto? Pero todos ellos aportaron para que se formule lo que hoy conocemos como la tabla periódica de los elementos químicos, ¿sí? Muy bien, vamos llegando a la parte final, ¿no? Ahí ustedes pueden ver una tabla periódica, ¿correcto? Una tabla periódica, y aquí ustedes van a anotar, ¿no? Lo que está en números enteros, que está aquí arribita de cada elemento, es el número atómico, ¿no? Y abajito va a aparecer con decimales los pesos atómicos, ¿no? Los pesos, las masas atómicas, ¿no? De cada elemento, ¿correcto? Entonces allí hay una característica de estos pesos, ¿no? Muy bien. Resumiendo entonces, para ir cerrando el tema del día de hoy, ¿sí? Vamos a hablar acerca de las bases actuales de la tabla periódica, ¿sí? Número 1, los elementos químicos están ubicados en la tabla periódica en orden creciente y correlativa de sus números atómicos, ¿sí? Y los vamos a contar siempre de extremo izquierda a derecha, ¿correcto? Miren, hidrógeno 1, helio 2, luego pasamos litio 3, berilio 4, boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9, neón 10 y así sucesivamente. ¿Sí? Siempre izquierda, derecha en cada periodo, ¿correcto? En cada periodo. ¿Qué más? ¿Cuál es otra base actual de la clasificación de la tabla periódica? ¿No? Para la ubicación de los elementos. Todos aquellos elementos que tienen una distribución electrónica externa semejante constituyen grupos en la tabla periódica, ¿correcto? ¿Cómo así, profesor? Ustedes recuerdan que hablamos de la regla de Mollier, o también llamada la regla de construcción, ¿cierto? Hay elementos que siempre van a terminar en el orbital S con un solo electrón, ¿correcto? Y todos ellos van a constituir un solo grupo. Por ejemplo, aquí están, ¿no? Todos los que terminan en S1, por así decirlo, ¿no? En S1 están aquí, ¿correcto? Están aquí en este grupo. Se denominan metales alcalinos. En S2, aquí están, metales alcalinos térreos, ¿correcto? Y así se van a ir formando todos los demás elementos, ¿no? En base a sus agrupaciones por la distribución electrónica, ¿correcto? Y una tercera base, los elementos de un grupo tienen propiedades químicas semejantes, ¿correcto? Por ejemplo, los metales alcalinos son los metales más reactivos dentro de la tabla periódica, ¿correcto? Y son los agentes oxidantes, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, el grupo de los halógenos, donde se encuentra el flúor, el cloro, el bromo, yodo, ¿sí? Conforman al grupo más electronegativo que puede haber dentro de la tabla periódica, ¿no? Siendo el flúor el más electronegativo que hay, ¿correcto? Entonces, cada elemento está en un grupo que comparte, pues, propiedades químicas semejantes entre uno y otro elemento, ¿correcto? Muy bien, estimados estudiantes, hemos llegado a la parte final de esta clase, así que a repasar, porque vamos a necesitar estos conceptos para la siguiente semana. Cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos.